Bueno, saludos a todos. Para mí es un honor otra vez compartir este espacio con ustedes. Muchísimas gracias por la paciencia. La verdad estamos tratando de enlazar esta comunicación con la ciudad de Ambato. Seguimos aprendiendo de estas vicisitudes técnicas hasta que logremos pues mejorar en futuras transmisiones en la fluidez de la comunicación. De todas formas, pues quiero reiterar mi alegría de compartir este espacio con ustedes, como lo había mencionado anteriormente. Y el día de hoy tengo el gusto de presentarles a una gran persona, un gran amigo, que es el licenciado Diego Cajas, que es terapeuta físico y miembro del equipo de Sena Ambato. Así que ahora hemos empezado a tener este espacio de conversación precisamente con el equipo de la ciudad de Ambato. Todos son grandes profesionales, así es que vamos a seguir cada vez hablando de temas mucho más interesantes, cada vez más interesantes, y pues de seguro que van a ser muy útiles para ustedes, padres, que nos están siguiendo en este espacio. Así que pues, Diego, un gusto saludarte. Igualmente, Para mí es amigo, un gusto igual. súper importante saber que contamos con tu apoyo, con tu trabajo, con tu profesionalismo dentro del equipo. Así que pues la dinámica, un poco para recordarles a las personas que nos siguen, es como un modo de conversatorio en el que pues preguntamos algunas cosas al inicio. Nos interesa mucho saber cuáles son, quiénes son, cómo son los profesionales que trabajan en Sena, que forman parte de esta gran familia de equipo. Y luego pues nos vamos ya a pasar al tema que se ha planteado el día de hoy, que precisamente es la importancia del desarrollo postural en el niño. Así es que, mi querido Diego, una de las preguntas que siempre les hago a todos los panelistas es: ¿quién es Diego? Háblanos un poco sobre ti. Claro, amigo. Bueno, Diego es una persona, un terapeuta físico que principalmente no solo busca rehabilitar a los pacientes, sino también busca mejorar la calidad de vida de cada uno de los pacientes. A veces el término rehabilitar nos limita mucho porque el hecho de que una persona dice, tengo que rehabilitarme, únicamente piensa en tratar de, yo que sé, volver a caminar. Pero no es así, es tratar de volver a reincorporarle sus vidas, tratar de que sus personas vuelvan a tomar la confianza que antes tenían, tratar de volver a crear lazos importantes en el vínculo social y también en lo familiar, y así de una vez empezar a restaurar poco a poco lo que es su forma de vida, sus actividades cotidianas, y así poder progresar de mejor manera. Y como algo, el dato bastante importante para mí es que el equipo de Sena no únicamente forja profesionales, sino también colegas, que a la vez estos mismos colegas sirven como amigos a cada uno de los pacientes, siempre uno tratando de dar lo mejor, tratando de apoyar en diferentes campos, buscando la mejoría del paciente de cualquier manera, y siempre tratando de colaborarnos entre colegas para que el objetivo del paciente, el objetivo que cada uno tiene en mente para lograr diferentes metas se cumpla. Genial, mi querido amigo. Hay una pregunta relacionada a la previa, y es algo que a mí en realidad me gusta mucho eh, cuestionar, ¿no? Sobre el hecho de que nos hace ver digamos, esta intimidad, entre comillas, ¿no? Y lo que quiero preguntarte ahora es: ¿qué hizo que te decidas estudiar terapia física y por qué precisamente trabajar con niños? Es decir, bueno, dijiste, bueno, me gusta este asunto de la salud, y a lo mejor de pronto, ¿por qué no te decidiste de pronto por terapia respiratoria, supongamos, ¿no? Dijiste, no, ¿sabes qué? Lo mío es la terapia física, y precisamente ¿por qué en niños? ¿Por qué de pronto no en adultos? O de pronto en otras ramas. Cuéntanos un poquito, ¿qué fue lo que te animó a irte por esta rama? Bueno, técnicamente siempre me gustó el campo médico, lo que es la rama de la salud, pero digamos que uno de los motivos principales por el escoger mi rama fue porque en un periodo de tiempo mi madre estuvo enferma, entonces siempre veía cómo ella acudía a sus terapias y representa no solo un gasto económico, también a veces es un gasto emocional el hecho de poder ver que se rehabilitan y a veces no surgen los resultados como uno espera o que toma más tiempo de lo debido. Entonces me llamó mucho la atención este campo y una de las razones por seguir esto es por mi madre, y especialmente el campo de seguir pediatría es bueno para mí, aparte de que es muy genial, es muy hermoso.
es bastante bonito poder ver cómo los niños poco a poco empiezan a progresar. Como en cierto modo también los niños, cuando llegas a ser parte de sus vidas cotidianas, son muy acogedores, te hacen parte de la familia técnicamente, te dan mucho cariño, empiezan a entenderte como amigo más que como profesional, y es algo muy bonito de apreciar en todos los sentidos, no solo en lo profesional con los resultados, sino también en lo emocional. Perfecto, Diego. Mira, hay algo bastante interesante que tú señalas y yo creo que es importante que la gente lo sepa, ¿no? Y, y es que cuando uno piensa en la palabra rehabilitar, yo creo que la mayoría de la gente piensa nada más en mover, mover, mover y mover. Y yo creo que lo que tú has dicho es preciso, ¿no? El hecho de reinsertar a la persona que ha tenido alguna lesión, precisamente a devolverle su calidad de vida, ¿no? A que él reinicie o retome sus actividades del día a día. Entonces yo creo que precisamente la gente, al pensar que nada más la rehabilitación es un movimiento repetitivo del brazo, un movimiento repetitivo de la pierna, lo ven como inútil. Tú como terapeuta físico, ¿cómo has visto esta pasión de la gente? Bueno, generalmente a veces es importante ser sincero con los pacientes y empezar a comunicarle qué es lo que pasa, qué es lo que tiene, qué es lo que va a suceder. Porque hay veces que en el proceso los pacientes generalmente dicen, yo espero hacer esto, ¿no es cierto? Tengo este objetivo de realizar. Pero empiezan a ver que toma más tiempo de lo debido. A veces toma muchos procesos llegar a la meta. Entonces, a veces ellos mismos empiezan a entender que es un poco más complejo. Y ahí es cuando uno empieza de diferente manera a motivar, empieza a hacerles comprender qué es lo que va a suceder, cómo va a suceder y el motivo de por qué es preciso pasar por ciertos, parámetros para poder llegar a la meta de mejor manera. Porque no es lo mismo, como siempre comunico, no es lo mismo llegar a un avance pleno, llegan a la meta y en poco tiempo empiezan a retroceder, a que lleguen a la meta y esos cambios, con ayuda de ellos mismos y con la ayuda del rehabilitador, se mantengan, se prolonguen por mucho tiempo y a veces ni siquiera tengan que volver a la rehabilitación como antes. Perfecto, perfecto, amigo. Yo creo que dando un aporte más a lo que tú has señalado, creo que el tema de la comunicación aquí es clave, ¿no? Hacerles saber y más que todo plantear objetivos a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Porque eventualmente se podría pensar que la terapia podría dar, como tú dices, no podría dar resultados inmediatos y la verdad es que todo es un proceso. Un proceso precisamente, la rehabilitación es uno de los procesos más largos, ¿no? Más que todo que requiere mucha persistencia, mucha disciplina. Y a lo largo del tiempo también pues pueden ser tratamientos, como hemos dicho, prolongados y lo que tú has señalado, ¿no? Hasta cierto punto costosos, más que todo por la persistencia a lo largo del tiempo. Y esta puede ser una de las razones por las que el paciente queda en un proceso de rehabilitación o de plano no inicia un proceso de rehabilitación, ¿no? Yo creo que más aún en los pequeños es interesante porque considerando el proceso de neuroplasticidad que tienen los niños, el haber o el iniciar precisamente la rehabilitación, se le da una oportunidad a este pequeño que recupere estas funciones, ¿no? O que inicie con estas funciones. Sabemos que la recuperación en pediatría es mucho mejor, es mucho más rápida, se pueden cumplir estos objetivos a corto plazo de manera más rápida y eso ayuda mucho, ¿no? ¿Qué piensas, mi querido Diego? Claro, la ventaja de trabajar con niños, se podría decir, es que ellos asimilan mucho más rápido, en todo sentido, no solo cognitivamente, sino también físicamente, desarrollan mucho mejor y de hecho son muy buenos para desarrollar actividades nuevas. Tal vez a un paciente adulto mayor le tomaría, yo que sé, 2, 3 semanas. A un niño en una semana bien trabajada o 2 semanas exagerando, empiezan a tomarlo muy rápido. Ellos son muy rápidos para un avance y también tenemos muchas más ventajas que nos pueden ayudar a que el niño no solo sea bueno en una capacidad, sino que ellos mismos empiecen a notar y a hacer más eficiente la actividad. Genial, amigo. Bueno, hay algo interesante que yo creo que a todos nos ha marcado algún hito, ¿no? Algún momento a lo largo de nuestra carrera. Creo que cada profesional, como seguramente las personas que nos siguen en este espacio habrán escuchado una anécdota. Y ahora quisiéramos preguntarte la tuya. Puntualmente, cuéntanos una historia que te ha marcado en tu vida profesional, es decir, algún paciente en particular,
¿Algún caso en particular que dijiste, bueno, esto reafirma mi carrera, me motiva que siga adelante? Tal vez recuerda alguna de estas historias. Claro, una en especial es que tenía un paciente, un adolescente, en el cual tenía bastante complicación en lo que es, de hecho, posturalmente, tenía bien complicado lo que es la alineación postural. Entonces, había acudido a fisiorehabilitadores, había acudido a diferentes personas y le habían dicho que eso técnicamente no tiene solución. La mejor solución que le pueden dar es quirúrgicamente. Entonces, es cuando uno de los procesos en que los padres entran en desesperación acudió a mí y me conversó todos sus inconvenientes. Le habían dicho que no tiene solución, que tenemos que hacer una cirugía y se había complicado bastante. Entonces, yo le expliqué que el proceso es bien demoroso y es muy, 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 muy costoso en lo que se requiere económicamente y también al esfuerzo que requiere el paciente, porque técnicamente tiene que realizar ejercicios en casa y también empezar a dominar ciertos ejercicios para empezar a, digamos, a dosificar todo eso. Entonces, la mamá decía que técnicamente la niña no camina. Entonces fue bien complicado y era un adolescente, era mucho más alta que yo, entonces te imaginarás la complejidad. Entonces, le empezamos a trabajar poco a poco, la nena empezaba ya poco a poco a caminar, a pararse bien, técnicamente a empezar a retomar sus actividades, luego ya quería salir por su cuenta como cualquier adolescente a la calle, a conocer gente. Entonces, como te digo, esa fue una experiencia muy bonita porque no solo se rehabilitó en lo que es físicamente y pudo retomar sus actividades, sino también en lo social, en sus actividades cotidianas, en todo lo que implica vivir, digamos así. Genial. Mira, qué interesante ejemplo que nos das. Y esto también abre la posibilidad de precisamente el trabajar en equipo y la comunicación determina que uno pueda establecer ciertos tiempos, ¿no? Porque de pronto inicialmente se plantea la cirugía como una solución inmediata, pero yo creo que pues teniendo un poco de comunicación a la final se deja o se abre una brecha para que precisamente las intervenciones y valorar la eficacia de esa intervención nos diga si finalmente el paciente tiene que ser sometido o no a una intervención quirúrgica. Así es que me parece bastante interesante esto. Obviamente cada profesional lo verá desde su rama, ¿no? Probablemente el traumatólogo, el ortopedista dirá, bueno, ¿sabe qué? Yo veo que las cosas no van a ir bien, así que pues se decide por la cuestión quirúrgica. Habrá mucha resistencia, mucho miedo a la cirugía, pues no es cosa menor. Pero finalmente, pues yo creo que abrir estos espacios, dar lugar a analizar la eficacia de las intervenciones terapéuticas, va a determinar finalmente como el caso que cuentas, ¿no? Que pues el paciente se rehabilita y al fin y al cabo no requiere una cirugía para su recuperación. Así que me parece bastante interesante lo que nos has contado. Ahora, además de ser especialista en terapia física, ¿qué más te gusta hacer? Es decir, aparte del Diego, terapeuta físico, ¿cuál es la otra faceta de Diego? Bueno, me encanta salir a conversar con mis amigos, me encanta tocar la guitarra, me encanta pasar el tiempo con mi familia, me gusta viajar, sí, muchas actividades que a veces por cuestiones de tiempo no se pueden realizar, pero créeme que es a veces bastante emocionante poder practicar a veces lo que a uno le gusta, o darse un poco de tiempo para poder despejarse también. Genial, así es que más bien eres amante de la música y la parte artística. De hecho, sí, bastante. Genial, qué chévere. Bueno, mi querido Diego, así es que pues ahora ya nos vamos a meter en el tema, precisamente que es importante el postural. Y lo que queremos saber todos, y a pesar de que yo conozco desde mi ramo, pero yo creo que va a ser importantísimo para que las personas que nos están acompañando en este espacio sepan, conozcan un poco más y estén más conscientes de estos términos, y con el fin inclusive de detectar ciertas alteraciones en sus propios hijos. Entonces vamos a partir desde lo más sencillo. Cuéntanos, Diego, desde el punto de vista de tu carrera, ¿qué es la postura? A ver, sí, posturalmente es tener conciencia y tener una percepción sobre el cuerpo. Estas percepciones se pueden ir modificando y se pueden ir alterando, ya sea por varios factores como son ambientales, varios factores físicos, varios limitantes. Entonces, siempre hay que tener en cuenta
la postura a partir de un eje, siempre y cuando esto sea de manera correcta. ¿Por qué? Porque puede haber desalineaciones en el mismo eje, pero siempre y cuando hay que tener una orientación y una guía que nos pueda ayudar a corregir y retomar una postura correcta. Y esta postura, Diego, es para que la gente pueda conocer un poquito más, es nada más cuando uno se sienta, cuando está parado, cuando camina. ¿Qué nos refiere a la postura? O en ciertas actividades. Las posturas es generalmente en todas las actividades. Cuando nosotros estamos sentados es una postura, cuando nosotros estamos de pie es otra postura, cuando nosotros recogemos algún objeto es una postura igual. Entonces todo esto se puede ir modificando y alterando de diferentes maneras. Entonces todo esto se puede ir modificando, se puede ir alterando, no solo por diferentes factores. A veces el mismo dolor complica y hace que puedas modificar tu postura. Genial. Mira qué interesante que lo que nos cuentas, y precisamente pues les cuento que Diego me ayuda mucho a mejorar algunas posturas precisamente que tengo alteradas por el paso del tiempo, por precisamente movimientos que son erróneos. Y precisamente Diego me decía que yo tengo una simetría, ¿no?, en el cuerpo, en donde un músculo parece más voluminoso que otro, y es probablemente, me decía, porque cargué un bolso pesado durante mucho tiempo hacia un lado del cuerpo. Entonces, fíjense ustedes, les pongo este ejemplo personal, precisamente porque a lo mejor cuando uno está pues muy joven y no se siente o no se notan, digamos, estas alteraciones de postura, pero cuando estas ya son repetitivas, sostenidas en el tiempo, creo que ya van causando estas asimetrías, ¿no?, que finalmente pues al principio pueden causar cierto dolor y luego inclusive podrían producir alteraciones osteomusculares, ¿verdad, Diego? Uh-huh. Correcto. En sí, todas las alteraciones que pueden generarse en lo que es posturalmente no solo es por una mala postura, digamos así, porque yo vi algo. Bueno, generalmente en la adolescencia se puede modificar por varios factores. Por ejemplo, a veces cargar la mochila de lado. A veces, por ejemplo, cuando son muy altos y están en un ambiente donde hay muchos chicos que son más pequeños, generalmente los adolescentes grandes lo que hacen es esto, para poder nivelarse. Entonces, técnicamente hay muchos factores que modifican esto. Dime, amigo. O sentarse mal en la banca. Exactamente, sentarse mal. A veces el tener una banca, digamos, más alta y la persona es más pequeña, flotan los pies. Bueno, eso debería estar técnicamente los pies bien asentados en el piso. Generar un ángulo de 90 donde haya relajación y pueda haber mucho menor carga. Qué interesante, amigo. Entonces, fíjense ustedes la importancia de la postura y a veces uno trata de recuperar esa postura y en ocasiones no se logra, sino precisamente con un trabajo muscular extra, ¿no? Y esa es la manera en la que podemos recuperar. Ahora, ese es en el caso de la postura de una persona que no tenga algún problema neurológico, pero la verdad es que el tema que a nosotros nos ocupa precisamente son estos pequeños que tienen estas alteraciones de la postura, que dependerán de una falta de control o una alteración en el control neurológico. Y hablamos en este sentido, ya me puedes colaborar con más información, Diego, sobre todo esto que es el trastorno del tono y la postura, ¿no?, que viene a ser la parálisis cerebral infantil. Correcto. Ya. Generalmente en estos pacientes es un poco complicado. Los pacientes, aparte de que tienen una deficiencia y una dificultad para poder controlar sus movimientos, varias actividades, como por ejemplo, yo que sé, sentarse o el ponerse de pie de una manera correcta, es un suplicio. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Nosotros valorar, determinar qué es lo que está pasando, cómo lo está realizando, porque no es lo mismo ponerse de pie, como generalmente lo hacemos algunos, saltando, a que una persona tenga un apoyo y se ponga de pie. Es mucho más sencillo. Entonces, lo que nosotros buscamos es determinar si requiere un fortalecimiento, requiere mejorar el tono, requiere determinar si hay alguna complicación ósea, como puede haber una desviación en columna, en escoliosis. Entonces, todo eso requiere una evaluación para nosotros poder determinar qué es lo que está pasando con él, por qué no lo puede lograr o por qué se le dificulta lograr las actividades. Entonces, en búsqueda de todos estos factores, evaluándolos, nosotros decimos, ya, perfecto, esto es lo que le falta, esto es lo que tiene, y todo esto vamos formando un conjunto en lo que puede ser una actividad para que los niños vayan a fortalecer, yo que sé, o mejorar la actividad, hacerlo de manera más eficiente para así
que sus actividades sean mucho más efectivas, mucho más fáciles, más sencillas de lograr y puedan desenvolverse de mucho mejor manera. Claro. Por poner un ejemplo nada más, solamente con una postura, digamos, de una buena direccionalidad, con una cabeza erguida, eso facilita mucho la alimentación del niño, ¿no? Ahora, si nosotros Correcto. tenemos un niño en mala postura, con una cabeza hiperflexionada o una cabeza hiperextendida, la deglución va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, si bien cierto niño puede deglutir y aparte de eso puede tener dificultades para deglutir, que si a eso uno le suma una mala postura, pues la cosa va a estar mucho más difícil, ¿no? Entonces, nada más con el fin de darle una idea global a este concepto. La postura no solamente se definirá como si uno camina recto o no, o se sienta recto o no. Entonces, inclusive son fragmentos o segmentos del cuerpo que requieren este posicionamiento adecuado al que llamamos postura. Perdón, para que otras funciones precisamente se den. Correcto. En sí, Genial. una postura adecuada no solo nos ayuda a vernos mejor visualmente, también, a ver, la postura es más un lenguaje más que nosotros tenemos, de hecho. Entonces, no es lo mismo que una persona acuda a consulta así, que una persona llegue a una consulta así. Entonces, no solo es importante en el campo visual, en el campo de lo que es el desenvolvimiento de las actividades, sino también hoy en día, de hecho es un plan a futuro que yo veo que se está aplicando bastante, es que todas las personas que entran a nuevos trabajos, lo primero que hacen es revisarles posturalmente. De hecho, sí, en varios lugares lo primero que hacen es pedir radiografías de columna, revisar cómo se paran, revisar qué es lo que están haciendo, cómo van, si tienen complicaciones. Especialmente lo que preguntan es, ¿tienen lumbalgia y qué tan seguido es? Entonces, esos son limitantes, que tal vez ahora no son muy fuertes, pero en sí el futuro puede ser un limitante bastante complicado, en el que puede ser el tener el trabajo o no. Entonces, todo esto puede ser algo bastante importante y de hecho debes muy importante corregir a tiempo para evitar todas las complicaciones, no solo en el conseguir un trabajo, no solo en lo visual, sino también en lo que es respectivamente el cuerpo. El cuerpo habla de muchas maneras y el hecho de tener una buena postura nos facilita un montón la vida. Genial. Mira qué interesante lo que dices, ¿no? Porque eventualmente las empresas podrían decir, bueno, si este trabajador que yo voy a contratar tiene problemas posturales, a la final resulta más costoso para nosotros indemnizarle o las faltas que pueda tener por rehabilitación o por consultas médicas, ¿no? Y yo creo que eso puede caer en una disminución, obviamente, de productividad. Y claro que Correcto. puede resultar injusto, pero al fin y al cabo, pues son negocios o empresas que buscan una productividad constante. Entonces, fíjate que pues, esta persona puede tener un perfil profesional muy bueno, pero lo que tú dices es importantísimo. Al fin y al cabo, esto puede pesar sobre la decisión de una u otra persona en un trabajo determinado. Más que todo aquellos que van a pasar mucho tiempo, a lo mejor sentados o mucho tiempo de pie, ¿no? A lo mejor como los guardias o de pronto oficinistas. Entonces, mira qué interesante, ¿no? Lo que señalas ahora, ¿no? Entonces vemos que nada más el tema de las posturas no solamente está en los pacientes con alguna alteración estructural, ósea, neurológica, sino también en aquellas personas que pueden optar por un trabajo, ¿no? Pues a lo mejor no todos pueden, no todas las personas dicen, bueno, yo voy a trabajar a lo mejor de guardia de seguridad, pero resulta que si yo tengo una escoliosis, pues a las 2 horas estoy con mucho dolor, ¿no? Entonces, mira qué interesante el asunto de la postura. Ahora, te quiero preguntar, mi querido Diego, ¿a qué conlleva una inadecuada postura? Es decir, si yo tengo una mala postura en general, de pronto sentado, de pie, ¿cuáles son las consecuencias que podría tener? A lo mejor desde la parte ósea, a lo mejor desde mis órganos internos, a lo mejor desde mi parte emocional. ¿Qué nos podríamos decir cuál sería el impacto de estas posturas inadecuadas? Ya. A ver, principalmente, como te decía, es que visualmente el lenguaje de nosotros habla. Entonces, aparte de que uno se ve inseguro en muchos de los casos, pese a no ser inseguro, entonces lo que nosotros también hacemos que la eficiencia de nuestro cuerpo sea mucho mejor. No es lo mismo caminar con una buena postura, unos 20 minutos que personas no se cansan, pero 20 minutos para una persona que tiene un problema lumbar, que tiene un problema de una escoliosis, que tiene un pie plano, chuta, pesa como haber caminado 1 hora. Entonces, no solo es reducción de la actividad en lo que es de estrés,
estrés físico, sino también es una menor carga que ejerce en el cuerpo. Perfecto. Y ahora, y precisamente estas posturas inadecuadas, aparte de pronto del impacto emocional que puedan generar, aparte también de la percepción, ¿no?, que tiene un externo sobre esta postura, ¿no?, que a lo mejor puede reflejar inseguridad o timidez, también tienen que haber repercusiones sobre el esqueleto, ¿no?, por asimetrías y por sobrecargas de trabajo. A lo mejor hay un desgaste mayor de los tobillos, de las rodillas, de la columna. A lo mejor probablemente pueden llevar a escoliosis. A lo mejor puede haber una mala postura al rato que yo estoy sentado, si estoy de lado a mi computador, y esta postura precisamente puede hacer que primero me duele el cuello, o a lo mejor no me duele el cuello, sino empiezo a tener dolores de cabeza, ¿no? O de pronto empiezo a tener mareo. Entonces, yo creo que la postura aquí es importante porque no solamente va a repercutir en los aspectos más esenciales de la parte emocional del ser humano, sino también puede conducir a un problema estructural o físico. Correcto. En sí, como estábamos conversando, o sea, no solo es el generar una carga. Hay muchas personas que realizar sus actividades, por ejemplo, una secretaria, cuando se sienta, dice, yo he pasado todo el día sentado trabajando y no sé por qué me duele el cuello, no sé por qué me duele la espalda, pero en rato de evaluar la actividad están así. Entonces te das cuenta, repercute mucho. Y de hecho, esas son complicaciones que en sí reducen la eficiencia de la persona. Y en el caso de los niños es diferente. ¿Por qué? Porque como te decía, el dolor es algo complicado en los niños. Los niños llevan mochilas muy, muy pesadas. Entonces ellos llegan súper cansados a las clases, solo en el trayecto de llevar de sus casas a la escuela las mochilas. Entonces llegan, se sientan sin avanzar. Entonces técnicamente todo eso repercute en el aprendizaje para ellos. Perfecto. Mira, qué importante lo que acabas de mencionar. Yo creo que poco a poco se ha ido reduciendo el tema del desplazamiento de materiales, ¿no? Pues yo recuerdo uno les ve a los pequeñitos con mochilas más grandes que ellos, ¿no? Y pues cargar con todo ese material, la verdad, tiene que ser bastante agotador. Entonces, al final piensan que de pronto él está cansado, no atiende, cuando en realidad precisamente está agotado, ¿no?, por un trabajo extra. Y luego precisamente estas personas que pasan mucho tiempo sentado, aparte de tener una sobrecarga, ¿no?, de peso sobre su columna, el hecho de que los músculos no se muevan durante mucho tiempo hace que la masa muscular también se pierda, ¿no?, y hace a tu esqueleto mucho más vulnerable a que tenga alteraciones en su funcionamiento. Entonces, la siguiente pregunta es bastante relacionada a la anterior y precisamente te quiero comentar acá sobre cuáles son los problemas derivados de una mala postura, y creo que de alguna manera pues lo has venido señalando perfecto, ¿no? Precisamente la repercusión sobre el estado emocional, sobre la parte estructural ósea. Yo te diría inclusive que si hay una debilidad tan importante sobre malas posturas, inclusive puede causar reducción, por ejemplo, del volumen pulmonar, haciéndote que tú no respires bien. Puede causarte de pronto fusiones, ¿no?, de las vértebras, haciendo que puedas tener artrosis o de pronto puedas tener hernias. Es decir, existe un sinnúmero, ¿no?, de trastornos que pueden estar relacionados a esta mala postura. Ahora, ya nos vamos a meter un poquito más en el tema relacionado con la alteración de postura, precisamente en los pacientes que nosotros manejamos. Y lo que quisiera señalar acá es que en tu experiencia en el manejo de los pacientes neurológicos, y vamos a hablar un poco más allá del PCI, que creo que la parálisis cerebral infantil es uno de los que más difíciles, digamos, los que más frecuentemente presentan trastornos de postura. ¿Cuáles otros trastornos de neurología pediátrica pueden cursar con una mala postura desde tu punto de vista como terapeuta? Ya. Todo es... con estas alteraciones. Ya, claro. El hecho de llevar una mala postura no solo es que hay un mayor estrés corporal, sino que también a veces una mala postura, en el sentido, pues yo que sé, así, o en el mismo hecho de estar en pie, se apoyan solo en un pie. Entonces, generalmente solo están estimulando un lado, y esto no nos favorece, bueno, ni al niño ni a nosotros. Entonces, técnicamente, a veces, cuando una persona realiza la misma actividad, yo que sé, ponerse el pie en un pie, un solo pie, pero del otro lado, es imposible, porque están perdiendo técnicamente todo lo que es una percepción correcta del cuerpo. Y lo que no nos facilita, por ejemplo, pierden el equilibrio, se caen fácilmente, los niños empiezan a tener una asimetría muscular, empiezan a tener, yo que sé, una aplicación en el esquema corporal diferente. ¿Por qué?
porque el niño, en vez de estar correctamente sentado, empieza esto, y todas las actividades es esto, entonces es esto, es esto, esto. Y cuando terminan, el lado de acá se empieza a afectar bastante y muscularmente se ve bastante complicado, en el sentido de que las actividades ya dicen, no, ya no avanzo, sabe que yo no quiero hacer, me cuesta escribir. No es lo mismo escribir de manera correcta que empezar a escribir así, que muchos niños lo hacen. Hay muchos niños que lo hacen de esta manera. Entonces preguntan, ¿por qué me duele la mano? Y los niños con esta posición en mano. Entonces técnicamente repercuten todas las actividades de una mala postura. Genial. Genial. Bastante interesante lo que señalas. Yo creo que en todo existe, ¿no?, una postura y hasta cierto punto la técnica, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de deportes, ¿no?, una mala técnica puede conllevarte a una lesión. Y yo creo que precisamente una mala técnica, hablando ya del tema que tú señalas de la escritura, precisamente puede llevar a un mal desempeño. Pues a veces no es tanto porque el niño en general o en sí no puede escribir, sino que su técnica de escritura es una técnica incorrecta. O a lo mejor es un aprendizaje de un error, precisamente de manipulación del instrumento, un error de postura, a lo mejor el niño está rotado, pues niños en lugar de poner su hojita recta o de pronto girarlo un poco, puede haber una total horizontalización de la hoja, haciendo que el niño rote toda su espalda, ¿no?, y pues rápidamente se canse. Y complementando un poco lo que tú nos has señalado, creería yo que hay que hacer especial énfasis en algunos trastornos neurológicos que son frecuentes. Y como hemos señalado, la parálisis cerebral infantil, dentro de sus diferentes subtipos, cursa con estas alteraciones de postura, ¿no? Entonces, considerando que en algún momento vamos a tener, pues, mi querido Diego, una conferencia exclusiva sobre parálisis cerebral infantil, pero creo que vale la pena mencionar ahora que en los subtipos, por ejemplo, el tipo cuadriparético, ¿no?, donde el niño precisamente no puede mover sus cuatro extremidades, que puede ser o un estado hipotónico o un estado espástico, ¿no?, que puede ser, por ejemplo, un niño que puede mover muy bien sus bracitos, pero sus piernas no las puede mover en el contexto de una parálisis cerebral infantil biparética, es decir, con afectación exclusiva de las piernas, pero también puede haber otras parálisis cerebrales infantiles de tipo monoparético, es decir, de pronto una afectación en una pierna. Entonces, cuando este niño empieza la marcha, esta marcha puede estar entorpecida por precisamente movimientos anormales, ¿no?, o posturas anormales, o a lo mejor un balanceo intenso, o la caminata con un pie rotado en punta, ¿no?, va a ser una sobrecarga de peso sobre uno de los lados y va a conllevar a problemas. Ahora, sumando otros trastornos también que vemos acá frecuentemente, los problemas neuromusculares, ¿no? En este contexto, por ejemplo, las neuropatías congénitas, las miopatías congénitas, la atrofia muscular espinal, que tenemos algunos pacientes que cursan con este trastorno genético frecuente. Es decir, nosotros en el área de neurología pediátrica, como es de tu experticia, Diego, tenemos algunos trastornos que pueden cursar precisamente con eso. Ahora, también tenemos niños que no precisamente tienen algún problema neuromuscular o de pronto un problema central, no un problema cerebral, sino también tenemos otros niños con trastornos de desarrollo, ¿no?, el mismo niño con déficit de atención y hiperactividad, que seguramente por su necesidad de movimiento tendrá malas posturas porque está rotando en su asiento, se sienta, se acuesta, se para, baja, rota. Entonces yo creo que esto también puede causar una alteración. ¿Cómo ves, Diego, estas alteraciones de postura preciso en estos pacientes con trastornos de desarrollo como el déficit de atención y hiperactividad? Claro, generalmente, como te digo, a veces el cuerpo de nosotros es muy inteligente y busca la manera de lograr el objetivo. Si el objetivo es caminar, camina como cueste lo que le cueste. Pero generalmente no es una caminata eficiente. Entonces todo esto repercute en las actividades del niño. No solo es en el agotamiento, sino también en el estrés que produce en el cuerpo, en la ubicación de cargas que puede generar esto. Entonces, algo importante, por ejemplo, que puedo dar como un dato es que la adecuada postura, generando el estrés necesario y la sobrecarga de manera correcta en el cuerpo, fortalece de manera correcta el sistema óseo. Entonces imagínate, el hecho de yo estar parándome solo en un pie, el un pie va a estar perfecto, pero el momento que yo sé el otro, tal vez en una mala posición o una rotación rápida, se va a fracturar, o va a ser más sencillo de fracturar, de hecho. Entonces, todas estas complicaciones no ayudan a que el niño pueda tener un desarrollo.
porque el hecho de tener yo que sea una limitación o no tener una facilidad para hacer las actividades hace que no se desarrolle la misma capacidad. Por ejemplo, el hecho de estar como un yeso hace que te limites en tus actividades y no desarrolles en la misma velocidad que los otros niños puedan hacerlo. En el hecho de caminar, si tienes una fractura, yo que sé, o sea, una fractura en lo que es tibial, puedes saber que ese yeso, aparte de que te va a limitar en tus actividades, requerirá rehabilitación. Por ende, es más tiempo en el que tú tendrás que retomar tus actividades y más tiempo en el que relativamente te estás llegando a atrasar en el proceso de tomar tus actividades, de curiosear más, de jugar más, de tener más tiempo con tu familia, amigos. Entonces, eso en qué es el proceso. Perfecto. Y mira que por tu comentario recuerdo algo que es bastante común que vemos en pediatría, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la displasia, el desarrollo de cadera, el uso de las férulas de aro o el uso del arnés de Pavlik hace que el niño tenga una limitación en el movimiento de sus piernas. A pesar de que son niños que intentan, ¿no? Porque no tienen una alteración en el control neurológico de sus piernas, pero lo que sí van a tener es una limitación mecánica al movimiento, es decir, algo que limita el movimiento de sus piernas, y pues estos niños precisamente pueden caminar un poco más tarde, no por una dificultad neurológica, sino precisamente por una restricción mecánica, ¿no? Por una restricción causada por la férula, causada por el arnés, que determina que pues el niño alcance de manera más tardía, como tú has señalado en otros ejemplos, este desarrollo neurológico, ¿no? Más independientemente de algún problema en su cerebro. Así que si eventualmente alguno de los padres que nos escucha tiene su pequeño que tiene una displasia del desarrollo de la cadera y tiene estos dispositivos ortopédicos para la mejoría de este trastorno y no hay un desarrollo adecuado en este aspecto, sobre todo en la marcha, en la sedestación, en el gateo, pues sabremos que una vez que se retiren estos aparatos ortopédicos, al tener un cerebro muy saludable, pues estos se van a alcanzar sin ningún problema. Ahora, y ya esto es tema de tu experticia al 100%, mi querido Diego, ¿cómo se trata la mala postura desde el punto de vista de la terapia física? Es decir, supongamos que pues yo llego contigo y tú me examinas como me examinaste la vez pasada y me dices, mira, tienes un músculo más desarrollado que el otro, estás como torcido hacia un lado. ¿Cuál es el primer abordaje? ¿Qué es lo que tú buscas al inicio y qué es lo que tú recomiendas? ¿Cuál sería como un plan, digamos, que tú plantearías ante un paciente con mala postura? Ya, algo como un dato igual, es que la postura no solamente se modifica por actividades, por dolor, sino también por falta de actividad física. Entonces, uno de los planes, y de hecho es el plan que más va acorde, es incorporar la actividad física a cada una de las actividades que, por ejemplo, le cuesta. Yo, por ejemplo, sé que el paciente no tiene buena estabilidad, entonces yo voy a trabajar ese campo que a él le falta para que tenga una adecuada posición y también un buen estrés y sobrecarga en el cuerpo, así generándome una actividad más limpia, por así decirlo. Entonces vamos a tener que fortalecer, tonificar, vamos a tener que independizar de cualquier manera los segmentos, porque puede que esté perfectamente los pies, pero sabes que en lumbar no está bien. Entonces tenemos que independizar los segmentos y trabajarlos de manera eficiente cada una de las partes. Tenemos que trabajar en el esquema corporal. Yo, por ejemplo, te puedo decir, una persona no está bien lineal, por así decirlo, ¿no? Pero si la persona no es consciente que tiene un problema o que no está recto, no va a poder lograrlo. Entonces también es hacerle entender al paciente que no está bien y eso entonces nos ayudará a que el paciente determine, no, si estoy un poco más a la izquierda, estoy un poco más a la derecha, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Entonces eso también nos ayuda bastante como un feedback a que el paciente entienda y se empiece a capacitar en sí mismo, trabajarse en sí mismo para lograr un objetivo, que es mantenerse correctamente postural. Perfecto. Entonces, mira qué interesante, ya sale la primera conclusión, ¿no? Que no solamente la postura se maneja con, ok, me voy a parar más recto, ¿no? Porque probablemente existe un trasfondo mucho más grande que sea la justificación precisamente de esa mala postura, ¿no? Pues hay muchos trastornos neurológicos, inclusive que puede aparecer en personas que por lo demás han pasado sanas a lo largo de todos los años previos. Y hay muchos trastornos, como señalo, que pueden ser de aparición tardía, ¿no? Como neuropatías que aparecen a los 12 años, a los 15 años, a los 20, a los 40 años, en donde en realidad uno puede notar alguna simetría en su cuerpo y este puede ser el signo del inicio de ese trastorno. Correcto. En sí, como te
explico, una buena calidad, una buena postura nos ayudará a mantener una buena calidad de vida. Y aparte de que el hecho de mantener una buena postura nos facilitará un montón de actividades, también hará que una persona se pueda desarrollar en diferentes actividades de una manera idónea. Porque hay ciertos limitantes en lo que es postural. Por ejemplo, yo sé que una persona tiene una lordosis, una cifosis complicada. Entonces, yo, por ejemplo, él puede ser muy bueno para escribir, para pintar, pero yo que sé, por ejemplo, en el momento deportivo de hacer una actividad como el fútbol, va a ser un limitante. ¿Por qué? Porque el rato que una persona tiene que manejar con un pie el balón, va a tambalear, va a desestabilizarse o va simplemente a presentar un dolor. Entonces no va a poder girar. O en el mismo momento de, por ejemplo, un jugador de básquet, el momento que brinque y no tenga una buena alineación, va a caer y va a sentir dolor. Y eso no es el objetivo de la actividad física, sino al contrario, es de que se pueda mejorar sus capacidades y que también se pueda regular de diferentes maneras. Recordemos que el ejercicio físico no solo nos ayuda a mantenernos fuertes, a tener una buena calidad de vida, a tener una mejor resistencia, sino también nos regula hormonalmente y también nos regula en todos los sentidos. Perfecto, perfecto. Mira, qué interesante, ¿no? Yo creo que inclusive aquellas personas o aquellos padres que reconocen a lo mejor alguna limitación para la realización de actividad física de sus hijos probablemente empiecen con una alteración postural. A veces uno dice, no, es que mi hijo no es tan bueno para los deportes, ¿no? Es como que medio torpe en sus movimientos. Pero a lo mejor estamos al frente de una alteración postural. Así que hay que estar mucho más atentos de que el niño sea o no torpe en sus movimientos, obviamente descartando otro tipo de problemas, ¿no? Pero miren qué interesante lo que nos acaba de decir Diego, porque probablemente estamos minimizando un problema que puede ser revertido. A lo mejor el niño tiene muchas ganas de ser un buen deportista, o hay muchos deportistas que precisamente no pueden avanzar en su actividad física o en su actividad deportiva por este tipo de dificultades. Entonces yo creo que es importantísimo que el terapeuta físico precisamente pueda descubrir, pueda guiar, y más que todo nosotros como seres humanos, como padres, podamos estar conscientes de la necesidad de conocer este tipo de temas para que puedan ser intervenidos. Ahora, una pregunta bastante puntual. ¿El terapeuta físico debe tener alguna formación adicional para tratar estos trastornos? O digamos, dentro de la formación general del terapeuta lo puede manejar. Y esta pregunta va para las personas que nos ven, inclusive de otros países. Hemos tenido gente acá que nos sigue de Perú, de México, a quienes pues enviamos nuestro cordial saludo. Pero las personas que están afuera tienen que saber, decir, bueno, el terapeuta físico que puede manejarme o que puede manejar a mi pequeño, ¿tiene que tener alguna formación precisa, alguna experticia, algún curso adicional? O pues dentro de la formación, digamos, esencial del terapeuta físico, puede manejarlo. Claro, a ver, nosotros generalmente como latinoamericanos tenemos una percepción postural incorrecta. A veces cuando a una persona la vemos jorobada, simplemente le decimos, saca el pecho, entonces lo que hacen es esto. Pero a veces fuerzan tanto que generan lo inverso. Entonces, en vez de que esté jorobado, lo hacen al otro lado. Entonces no nos favorece tampoco. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, en todas estas complicaciones que nosotros vamos teniendo, es importante determinar que no es lo mismo corregir posturalmente, como uno dice, saca el pecho, o haz esto, ponte, párate derecho. Entonces, lo mejor es acudir a un terapeuta físico en el que te va a orientar. No únicamente se fija en lo que es posturalmente. Puede haber una asimetría muscular, puede haber una complicación, hay muchos de los casos en los que los pacientes no tienen buen equilibrio, aún parándose recto, está porque tienen pie plano. Entonces, mira, es importante determinar que mirando visualmente el segmento, uno diría está perfecto, pero abajo no. Entonces, es importante no solo capacitarse asistiendo a diferentes cursos o asistiendo a diferentes capacitaciones, sino también en lo que es revisiones científicas que nos van dando pautas para poder corregir. También ahí es importante determinar todas estas revisiones porque cada una de estas puede volverse obsoleta. Puede que hoy sirva y tal vez mañana ya no. Pero así también es importante determinar factores que nos pueden dar estos para poder aplicar en el tratamiento y así obtener no solo un buen tratamiento, sino que el tratamiento sea eficiente, que sea duradero. Genial. Ahora, Diego, la última pregunta. ¿Esta intervención debe hacerle una sola persona o un equipo de profesionales? Es decir, ¿esto de la postura lo maneja exclusivamente el terapeuta físico o tiene que estar involucrado el fisiatra, el traumatólogo, el neurólogo?
¿Cómo ves tú este tema? Ya, en sí no se puede decir que el terapeuta físico es el único que se encarga de esto. ¿Por qué? Porque puede haber un trasfondo que nos lleve a otras causas. Por ejemplo, yo sé que un niño tiene tal vez una dificultad para mantener el equilibrio, perfecto. Pero tal vez el neurólogo nos pueda determinar que el problema es porque es algún tipo de ataxia cerebelosa, yo qué sé, o puede ser una complicación, entonces, adicional. Entonces, eso sabemos como nosotros, que tenemos algo más que va a repercutir en ese avance. Entonces, nosotros, abarcando todo lo que es una revisión neurológica, podemos determinar qué es lo que está pasando. También lo que es el traumatólogo puede determinar que tal vez hay una asimetría en lo que es en los miembros inferiores. Entonces sabemos que la persona no se va a parar recta, por más que lo intente, sino va a requerir, yo qué sé, un soporte adicional, una férula, una órtesis. Entonces todo eso nos va dando pautas, siempre y cuando nosotros tengamos una referencia en la cual partir. Es importante que para todo esto nos ayuden los padres con la sinceridad, porque muchos de los casos a veces se empiezan a, a veces por vergüenza, empiezan a guardarse cierta información que para nosotros puede ser vital en la aplicación del tratamiento. Interesante. Bueno, ahí quiero yo hacer un comentario. Les comentaba al inicio de la conferencia que precisamente pues Diego ha estado revisándome porque he empezado a hacer actividad física un poco más extenuante y me he dado cuenta precisamente de ciertas asimetrías que pues por lo demás en el día a día pasan desapercibidas. Pero, y yo le decía a Diego, mira, yo creo que tengo una contractura o un desarrollo de más masa muscular en el lado derecho de mi espalda que en el lado izquierdo. Y pues Diego, con mucho tino, recuerda que me dijiste, pues el tema no es que está desarrollada la masa muscular, lo que es una contractura muscular, porque mi cuerpo está desbalanceado a la izquierda y mi lado derecho tiene que generar o tener más masa muscular o contraerse más para tratar de enderezarme. Y este es un trabajo extra, ¿verdad? O sea, ese músculo tiene que trabajar, tiene que sacarle más de energía, es decir, probablemente se agote más, ¿no? Hasta que llegue a tener una contractura. Y finalmente eso es lo que puede estar pasando entre muchas personas. Por ejemplo, en mi caso, yo paso mucho tiempo sentado por el tema de la atención médica, ¿no? Finalmente puede ser que mis músculos lumbares hayan disminuido su masa muscular haciendo que yo genere posturas anormales que luego van a repercutir no solamente en que tenga dolor o no de espalda, sino finalmente en la misma actividad física. Correcto. Hay veces que puede pasar por desapercibido una postura inadecuada, pero a veces nosotros recurrimos a una examinación física para determinar varias causas que pueden pasar desapercibidas. Como tú mismo explicabas, puede decir, yo tengo más masa en un lado, y es visualmente lo que uno pensaría, pero generalmente no es así. Es que el cuerpo de nosotros crea mecanismos de compensación para poder mantenerse de manera correcta, pero tarde o temprano puede pasar factura, en el sentido de que uno puede tener un problema muscular, puede fibrosarse, puede tener una complicación que puede llevar más allá de una rehabilitación, o el simple hecho de acudir a una rehabilitación a tiempo, puede ser que el periodo de rehabilitación sea más corto. Entonces, no solamente es el poder determinar que yo me paro derecho y todo va a salir mejor, sino también acudir que a una persona, a un especialista, pueda examinar de manera correcta, determinando varios problemas y corregirlos. De hecho, en el tema deportivo es bastante complejo esto, porque lo que generalmente antes se ocupaba era que se haga la actividad y se descansa. Pero varios artículos científicos determinan que no es lo más eficiente acabar la actividad y reposar, sino mantener un poco la actividad, irla disminuyendo. Y de hecho así se empieza a trabajar de manera idónea y se empieza a reeducar de manera correcta al paciente. Y no solo es el gasto de la energía menor, sino que también realizan las actividades de manera más eficiente. Por eso es que en los campos, en lo que es, por ejemplo, los clubes deportivos, ya no trabajan tanto en el tema de rehabilitación, sino también en la reeducación de la actividad para reducir así costos en lo que es las lesiones de los jugadores. Genial. Qué importante, qué interesante el dato que nos das, Diego.